Se abre la sesión. El acta de la sesión cuarta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión quinta se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente de la PDI, por el cual responde un oficio de esta comisión en relación con antecedentes de que dispusiera ese organismo respecto del relleno sanitario Santa Marta, específicamente sobre los impactos generados por el incendio que afectó dicho lugar en enero pasado. Sobre el particular, el oficio de respuesta señala que la Fiscalía Local de Talagante, por instrucción de la Fiscalía Regional, ha estimado pertinente mantenerla bajo reserva por orden de investigar. En segundo lugar, un correo electrónico del señor Marcelo Droguet, de la Municipalidad de San Bernardo, mediante el cual responde a una solicitud de esta comisión en orden a que le remita la información de que disponga sobre las eventuales denuncias o fiscalizaciones que se hubieran realizado en relación a los efectos nocivos que se estima puedan provenir del relleno sanitario Santa Marta y que hayan afectado a la salud de la población o al medio ambiente. Sobre el particular se adjuntan informes de incidencia o emergencia correspondientes al plan D2. En tercer lugar, un oficio del señor Cristian Franz, superintendente del medio ambiente, por el cual responde también a una consulta de esta comisión sobre los motivos que justificaron la decisión de autorizar el funcionamiento de un 10% del área total del relleno sanitario Santa Marta, el que hasta antes de esa decisión permaneció cerrado desde el 18 de enero. Y en cuarto lugar, se recibió una comunicación de PD, mediante el cual comunica que doña Cristina Girardi reemplazará temporalmente a don Daniel Farca por esta sesión. Todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Marcela Hernando. Presidente, quisiera tener copia de la respuesta que dio el señor Franz respecto de por qué se autorizó el 10% de funcionamiento. Gracias. Bueno, vamos a instruir que se le entregue copia a todos los parlamentarios de la comisión de ese oficio y de los demás también. Sí. Muy bien. Está ordenado, dispuesto de esa manera, diputada Marcela Hernando. Ofrezco la palabra. Eso es lo que he instruido, el que le dé respuesta a todos los parlamentarios, no tan solo de esta, sino de todos los oficios de respuesta que se han recibido en la comisión. ¿Esos no quedan en la página web? ¿Están en la página web también? Sí. Pero entreguémonos en papel también. Gracias. Háganos pasar. Entrando en la orden del día, la presente sesión tiene por objeto escuchar a los siguientes invitados sobre las materias a que se refiere el mandato conferido por la Sala a esta comisión investigadora. Las personas que están siendo invitadas son, en primer lugar, el señor Cristian Franz, superintendente del Medio Ambiente, el señor Carlos Aranda. Les ruego a todos nuestros invitados que tomen asiento. Don Carlos Aranda aquí delante, don Cristian Franz también y don Jorge Troncoso, aquí en el panel al frente. Don Cristian Franz y sus asesores en el entorno, de acuerdo a la disponibilidad de sillas que hay. Tenemos asistencia completa de los tres invitados. El señor superintendente del Medio Ambiente, el señor Cristian Franz, es acompañado por la señora María Isabel Mallea, jefa de la Oficina Regional de la Región Metropolitana, y los señores Rubén Verdugo y don Pablo Gutiérrez, jefe de la División de Fiscalización y del Departamento de Relaciones Institucionales de dicho organismo, respectivamente. Asimismo, se encuentra presente, y agradezco su asistencia, don Carlos Aranda, Seremi de Salud de la Región Metropolitana, quien asiste junto a las señoras Alejandra Hernández, jefa del Departamento de Control Sanitario Ambiental, doña Carolina López, jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, y don Nicolás Camus, jefe del Subdepartamento de Sumarios Sanitarios. Y además don Pablo Ríos Chiafaroni, asesor legislativo del Gabinete de la Ministra de Salud.
Finalmente también ha concurrido el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, señor Jorge Troncoso. Acompañado por director ejecutivo, don Jorge Troncoso, acompañado de don Andrés Paredes, directora regional del SEA, y don Juan Cristóbal Moscoso, fiscal también del mismo servicio. Estimados, están frente a la Comisión Investigadora Especial que se le ha encargado a la sala que investigue la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta, que ustedes conocen muy bien, ocurrió el pasado mes de enero. Todos han tenido varias actuaciones administrativas previas en el momento del incendio y también posteriores, y es de interés de esta comisión conocer las actuaciones que le haya correspondido desarrollar en ese lapso previo, durante y con posterioridad. Vamos a ordenar la exposición partiendo en primer lugar por don Cristian Franz, superintendente del Medio Ambiente, a continuación don Carlos Aranda, Seremi de Salud de la Región Metropolitana, y finalmente don Jorge Troncoso, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. En principio les voy a ofrecer 15 minutos, sí. 15 minutos por cada uno. Al final de las 3 exposiciones vamos a abrir una ronda de preguntas por parte de los parlamentarios. Estamos medio corto de tiempo, así que en aras de la mayor eficiencia le voy a ofrecer en primer lugar la palabra a don Cristian Franz, superintendente del Medio Ambiente, por 15 minutos. Don Cristian. Señor presidente, nuestra presentación en primer lugar tenía una explicación en términos generales del rol de la superintendencia desde el punto de vista de la fiscalización y la sanción, cuestión que nos parece relevante para entender mejor y poner en contexto lo que fue y está haciendo nuestra actuación en el marco de Santa Marta. Como ustedes saben, nosotros fiscalizamos instrumentos de gestión ambiental, porque la ley orgánica de la superintendencia no nos entrega una competencia general o abierta, sino únicamente sobre la base de instrumentos de gestión ambiental. En la actualidad estamos fiscalizando, o el universo de instrumentos que tenemos que fiscalizar corresponde a un poco más de 15.000 resoluciones de calificación ambiental que están vigentes en Chile. Tenemos 23 normas de emisión, 8 normas de calidad, 11 planes de descontaminación y sumando, ¿verdad? Ustedes saben que el gobierno se ha comprometido a poner en vigencia 8 nuevos planes de descontaminación de aquí al año 2018. Gracias. Y por último tenemos a la fecha un total de 150 programas de cumplimiento. Ahí está Ahora, ¿cuándo fiscalizamos nosotros? Bueno, en 3 situaciones. Primero, frente a denuncias ciudadanas o formuladas por autoridades o por otros organismos del Estado que tienen competencia, es la primera. Pero traje los dos, bueno, ok. ¿No tenía otro computador? También nosotros activamos nuestra función fiscalizadora en el caso de las autodenuncias, ¿verdad? Y lo más importante es que la función fiscalizadora está organizada a partir de lo que nosotros denominamos, o la ley más bien denomina, los programas y subprogramas de fiscalización. Los programas y subprogramas de fiscalización son un conjunto de actividades que se definen año a año y que establecen para todo el territorio nacional cuáles van a ser los proyectos que se van a fiscalizar. ¿Ah? ¿El archivo? Ya, ok. Disculpe, pero parece que el archivo está con problemas, así que no... ¿Ah? Abre otro, ya. Ya, está bien. Gracias. Entonces voy a tratar de hacerlo más rápido porque... Sí, no hay problema, no te preocupes, no hay problema. A ver, en el caso de Santa Marta, específicamente, esta presentación que yo tenía tiene mucho número, pero para que ustedes tengan una idea de la línea de tiempo, el día 15 de enero del año 2016 se produce, ¿no es cierto?, un
deslizamiento en el relleno Santa Marta, en una porción del relleno. El día 18, el día lunes 18, se pone en conocimiento de la superintendencia por parte de la Intendencia Metropolitana de este problema. Nosotros, no, es que no es ese, no. No es ese, no sé por qué habrá pasado. Nosotros acudimos el día siguiente, el día 19, martes 19, a terreno, fuimos junto con gente de la Seremi de Salud. Inmediatamente nos integramos también al Comité Operativo de Emergencia que se puso en funcionamiento por parte de la Intendencia. Y estuvimos en terreno el día 19 y el día 20 y la información que levantamos ahí en esas dos actividades de inspección nos permitieron reunir los antecedentes necesarios como para hacer dos cosas. Por una parte, solicitar al Tribunal Ambiental la medida de clausura total del relleno por el máximo legal establecido para las medidas preprocedimentales, que es de 15 días. El tribunal concedió esta medida un poco más de 24 horas después. En la práctica, el relleno, por lo menos en lo que se refiere a la prohibición impuesta por la superintendencia, quedó totalmente clausurado el día jueves. Dado que la ley nos obliga a formular cargo, es decir, iniciar un procedimiento sancionatorio en el caso de las medidas preprocedimentales dentro de 15 días, nosotros al día 13 de ese plazo procedimos a formularle cargo al relleno sanitario Santa Marta por un total de 13 incumplimientos, si no recuerdo mal. Hay 4 de ellos que son, o hay uno gravísimo, hay 4 de ellos que son graves y el resto me parece que son leves. Desafortunadamente tengo toda esta información en la presentación, por eso no puedo dar seguridad de los datos que les estoy entregando, pero me parece que ese es el listado. Ahora, seguidamente, junto con la formulación de cargos, nosotros le solicitamos al tribunal la renovación de la medida de clausura. Y la renovación de la medida de clausura en esta ocasión se hizo por un porcentaje cercano al 90% del relleno sanitario. Como ustedes saben, durante los primeros 15 días, que fueron en este caso 21 días corridos, se procedió a realizar un estudio por parte de expertos tanto de la empresa como contratados por nosotros. Nosotros trabajamos con un profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, el señor Santó, y el objetivo era poder definir si es que alguna parte del relleno sanitario podía o no ser empleado para continuar con la depositación de residuos tal y como había sido señalado por el titular. Se conformó una mesa técnica entonces con la participación, como digo, de expertos técnicos tanto de la superintendencia como del propio titular, porque era necesario e imprescindible contar con la información de operaciones que tenía el titular en su poder. Y se llegó a establecer de que había una porción del relleno denominada celda 1 que podía estar en condiciones de recibir residuos domiciliarios hasta un monto de 800.000 toneladas, si no recuerdo mal. Esa celda está operativa desde ese momento. Como es de público conocimiento, el relleno se reabrió para recibir residuos solo en ese espacio del depósito, digamos, que corresponde a la parte alta del relleno. Y enseguida, fruto de la formulación de cargos que le hizo la superintendencia a Santa Marta, ellos, haciendo uso del derecho que les entrega la ley, optaron por la presentación de un programa de cumplimiento, porque como ustedes saben, frente a una formulación de cargos, los titulares tienen dos opciones. Una es presentar sus descargos y negar los hechos que se le han imputado, o bien presentar un programa de cumplimiento reconociendo las infracciones y ofreciendo un conjunto de medidas y acciones que puedan, ¿no es cierto?, restituir al proyecto la condición de cumplimiento. Esto fue lo que hizo el titular Santa Marta. Optaron por presentar un programa. Ese programa tiene un conjunto de medidas que en un plazo total de 260 días
va a llevar, digamos, al proyecto a una situación de cumplimiento ambiental. La más importante de esas medidas, evidentemente, tiene que ver con el análisis de estabilidad física de todo el relleno. Hay un estudio geomecánico que está realizando el titular y que tiene por objeto poder determinar, en definitiva, bajo qué condiciones y en qué plazo y con qué gradualidad puede procederse o no a la reapertura de la totalidad del relleno. La decisión va a estar asociada a lo que entregue como resultado ese informe. Hay un conjunto de acciones que tienen, como digo, un plazo de implementación del orden de 260 días, tienen un costo, porque nosotros le exigimos a los titulares que valoricen los programas, tiene un costo del orden de los $2 millones. ¿Y qué más? Bueno, y en el ínterin, digamos, las medidas de cierre, obviamente, como la ley dispone que no se pueden otorgar por un plazo superior a los 30 días, nos hemos visto en la necesidad de tener que solicitar al tribunal permanentemente su reanudación o su renovación, más bien, lo cual ha ocurrido sistemáticamente en los meses de marzo, abril y mayo, y la próxima toca a mediados de junio. Bueno, eso es lo que puedo informar, señor presidente, sin la presentación a la vista, desafortunadamente. Pero estoy obviamente disponible para sus consultas y preguntas. Muy bien, muchas gracias, don Cristian Franz. Tal como lo acordamos, vamos a hacer la ronda con nuestros otros 3 invitados y al final vamos a hacer las consultas. Le voy a ofrecer la palabra a don Carlos Aranda, que entiendo que tiene una presentación, estaría disponible. Le ruego que encienda el micrófono. Ok. Gracias, estoy viendo la hora para no adelantarme. Yo creo que es importante tener presente este antecedente, que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Superintendencia de Medio Ambiente dispone la competencia exclusiva y excluyente de esa institución para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las resoluciones RCA como corresponde en este caso, ¿ya? Lo cual delimita o precisa cuáles son las obligaciones de las seremías de salud. Aquí hay un resumen de los hechos constatados. ¿Ya? Voy a saltarme algunas cosas, salvo que ustedes me pregunten, que son conocidas, pero para tener un ordenamiento, las consecuencias de este deslizamiento que ocurre el día 15, el CEREMI estuvo el día 16 en terreno para revisar la situación. Están aquí las características. Lo importante es que este deslizamiento se produjo dentro del terreno del relleno de Santa Marta, no salió de su propiedad, ¿ya? Y traspasó un área de cuidado, de protección que tenía una barrera en una cantidad de 50 metros, ¿ya? Y la empresa estimó, aquí están las características de la zona afectada, ¿ya? La profundidad, etcétera, ¿ya? Lo que hicimos nosotros ese día sábado, porque la información ya la teníamos del viernes de la noche, es que iniciamos un sumario sanitario para investigar las causas del accidente y las implicancias sanitarias de tener una gran cantidad de residuos expuestos con el objetivo de resguardar la salud de los trabajadores y futuros riesgos, entendiendo que el área laboral, todo lo que tiene que ver con riesgo de trabajadores, es una competencia de la Seremía de Salud. Y en ese sentido se aplicaron las medidas pertinentes y se informó a la Dirección de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente de los hechos ocurridos. Esto fue el día 16. Esta es la zona que ustedes recuerdan del deslizamiento. Me parece importante destacarla porque al lado derecho inferior está la oficina donde dice planta de generación y donde se dispuso un sector seguro. En el cuadrante inferior derecho. No sé si hay alguna consulta, perdón. Ah, ya. No, es que está... Y esa es la zona de deslizamiento. Y ven en la zona de deslizamiento un sector de amarillo que atraviesa una franja azul, que es el exceso de deslizamiento que se produjo de esta área de protección, que es un muro de contención, ¿ya?
que ellos tenían, que es parte de los procedimientos regulares. ¿Ya? En el cuadrante además se encuentra la laguna de lixiviados, que opera para el manejo de estos residuos. La medida que aplicamos fue suspensión de la operación de las disposiciones en la zona afectada, ¿ya? Y para dar continuación a la operación de relleno se trasladó la operación a una zona segura, como les dije, está en el sector inferior derecho de la diapositiva, alejada de los sectores dañados y que no revestía riesgo para la salud de los trabajadores, ¿ya? Se identificó la zona afectada y se estableció un perímetro de seguridad a 50 metros de la periferia, ¿ya? Desde la grieta más alejada al borde del derrumbe. Se determinó, y esto siempre pensando en los trabajadores, que el ingreso debía ser prohibido, y si ocurría por razones de estudio o de emergencia, supervisado por expertos en prevención de riesgos de la empresa que estaban presentes en el momento que nosotros estábamos tomando estas medidas y utilizando los elementos de protección personal que son estandarizados, son reconocidos y que están presentes en la empresa. ¿Ya? Y este ingreso fue restringido para el personal que iba a hacer los estudios correspondientes. Insisto, el perímetro fue señalizado debidamente y se ordenó un control para observación, posible aumento de las grietas, que era nuestra preocupación, porque si había un sector que iba a estar operando que era seguro en ese momento, la extensión de las grietas podría significar un riesgo para ellos, por lo tanto se estableció un control permanente de parte de los fiscalizadores de la autoridad sanitaria en coordinación con los encargados de seguridad de la empresa. También se instruyó realizar un control de los lixiviados que se hubieran sobrepasado el área impermeabilizada, como ya les mostré en la gráfica, ustedes lo identifican perfectamente bien, y se ordenó un procedimiento de emergencia para que esto no penetrara en el suelo, digamos, que se ordenó implementar sistemas de impermeabilización que se hace con plástico de inmediato, y los líquidos son recolectados por vía bombas y son trasladados a la planta de tratamiento de lixiviados, que no fue afectada por este deslizamiento y que la planta funcionaba en perfectas condiciones y tenía la capacidad suficiente para operar, cuestión que además contratamos en terreno. Se instruyó no remover los residuos de la zona afectada hasta contar con los estudios geotécnicos externos necesarios que indicaran que el deslizamiento había alcanzado un grado de estabilidad y de seguridad tanto para la instalación como para el personal de la empresa. Se ordenó a la empresa entregar una carta CAN con las medidas de corto y mediano largo plazo para superar la situación. Los hechos constatados, ¿ya? Inspección todos los días de las condiciones sanitarias de operación de residuos en la zona más segura, incluido las mediciones en 8 puntos de referencia respecto de las grietas que nos parecían las más peligrosas en el sector agua arriba del deslizamiento. El día lunes, aproximadamente a las 17 horas, se produce un incendio en la masa de residuos expuesto por el desplazamiento. En el momento no fue posible controlar el incendio por la misma empresa, que la empresa tiene un dispositivo de seguridad que nosotros exigimos para controlar incendios y otros eventos. Ellos no pudieron hacerlo, ¿ya? Y dadas las condiciones de inestabilidad del sector. Si ellas iban a hacer alguna operación, el sector inestable era un riesgo para los trabajadores, por lo tanto no era posible, ¿ya? En minutos esto se propagó a toda la zona superior de los residuos expuestos. Y se tomó contacto con bomberos de la zona y la ONEMI, quienes hacen cargo en ese momento de la situación. Corresponde que bomberos se haga cargo de esta situación en conjunto con la ONEMI, ¿ya? Las acciones inmediatas fue de común acuerdo con la empresa, se detuvo totalmente la disposición de la zona segura, se paralizó todo el relleno, dado que el frente de trabajo se encontraba bajo la pluma de humo que generaba el incendio, lo que podía afectar la salud de los trabajadores. Eso fue a las media hora después que inició el incendio, se tomaron estas medidas y se tomó contacto telefónico, además con nuestra unidad especializada química, ya consultando por una gestión para apoyar vía aérea el control del incendio, además de ver qué tipo de elementos se utilizaban para controlar este incendio, que al final fue espuma química, ¿ya? Y teníamos la dificultad que el acceso a la zona de fuego era nulo en ese momento, ya que estaba en medio del deslizamiento de residuos y no había caminos para llegar al sector. Medidas posteriores aplicadas, aquí vemos 18 de enero, ¿ya? El 19 de enero se dictó la resolución 300, en la cual se prohibió el funcionamiento
hasta que se den garantía de seguridad para los trabajadores. Sí, totalmente suspendido, ¿ya? Y bajo las atribuciones que tenemos como autoridad sanitaria de preocuparnos de la salud de los trabajadores. El 28 de enero se dictó una resolución, esta Seremi dictó una resolución que ordena a los 19 municipios que disponían su recibo de la región, de la región metropolitana a adoptar las medidas necesarias para dar continuidad a los servicios de recolección. Ustedes recuerdan que esto quedó suspendido, después la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales también paralizaron por instrucciones de la Superintendencia de Medio Ambiente, lo que respondía ya no por razones solamente de los trabajadores, sino el funcionamiento total de este relleno. ¿Ya? Se recordó a través de esta resolución que otros municipios debían disponer sus residuos en otros rellenos sanitarios. ¿Ya? Se les instruyó, es una obligación de ellos hacerlo, con el objeto de facilitar y tener presente que este proceso, que no era tan fácil, se pudiera ocurrir. En febrero los tribunales ambientales decretaron una clausura temporal parcial, el superintendente ya explicó este proceso, ¿ya? Y se implementó un programa de vigilancia extraordinario con el objeto de verificar condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores, ya post contingencia, el cual continuará hasta la entrega del informe de estabilidad del terreno. Es decir, para que nosotros poder hacer esto, se nos tenían que entregar qué condiciones está la estabilidad del terreno y ver hasta dónde podían ingresar los trabajadores, qué podían hacer, etcétera. ¿Ya? En total se realizaron 14 inspecciones, sin perjuicio también de la fiscalización. También esto nos obligó, que es algo complementario, no es el caso, pero a fiscalizar otros rellenos sanitarios para ver si cumplían con las condiciones de seguridad de los trabajadores. ¿Ya? Aquí están fechas y acciones respecto del tema de aguas. ¿Ya? Hay un informe del tema de aguas, nosotros entregamos a la Cámara este informe detallado, no sé si debe estar disponible porque lo pidieron con anterioridad, solamente quiero recordar, ¿ya? Y si es necesario lo podemos sacar una copia ahora porque lo tengo, ¿ya? Lo que se hizo respecto de muestreo de agua, porque era un problema que podía afectar a la comunidad, ¿ya? Y observamos que todos los resultados cumplen con la norma 05 de abastos particulares. 5 abastos particulares presentaron al menos un parámetro sobre la norma, notificándose a los propietarios de resultados de prohibición de consumo. Quiero explicar esto. Al final lo es. 5 abastos presentaron al menos un parámetro sobre la norma, notificándose a los propietarios del resultado y la prohibición de consumo. Todos los restos de los resultados cumplen la norma al 28 de abril. Vimos que partimos el 20 de enero, 27 de enero, ya se entregan medidas preventivas, se asiste a reuniones para hablar con los APR pertinentes, informar a la comunidad, informar a las autoridades pertinentes locales. ¿Ya? El concepto central es que existe un procedimiento técnico-científico que se llama la ley de Darcy, el cual explica que los productos lixiviados de un relleno se pueden infiltrar en el terreno y van a transcurrir dentro del terreno pertinente, ya en sentido de la gravedad, en un periodo que es más de un año. Es decir, los lixiviados y estos procesos, si es que hubieran infiltrado el terreno, cosa que a nuestra vista no ocurrió, porque se tomaron inmediatamente las medidas, como ya dije, se impermeabilizó y sacaron estos lixiviados. Pero en la eventualidad que esto pudiera ocurrir, ¿ya? El conocimiento de nuestros especialistas, que está aquí además nuestros técnicos, nos podrían explicar, está estudiado cuánto se demoran los lixiviados en llegar a pozos de agua. Allá a esta distancia, eso demora de 1 a 6 años, esto que ocurría. Por lo tanto, no era esperable por parte de nosotros que hubiera una contaminación de aguas abajo por parte del relleno en estas circunstancias, cuestión que podríamos ver unos años posteriores, sí. De todas maneras, nosotros hicimos el estudio. Ahora, el estudio de aguas tiene varios aspectos, bacteriológico, químico, la cloración, etc. Un parámetro y en sectores que no tenían autorización sanitaria, es decir, construcciones que se habían realizado en el terreno, que estaban en desconocimiento de la municipalidad respectiva,
porque cualquier construcción la municipalidad tiene la obligación de autorizar, hay que pedir la autorización, y la municipalidad de fiscalizar que esto ocurra, porque ellos no pueden dar autorización de construcción si nosotros no entregamos un informe sanitario para que esto ocurra. ¿Ya? Nosotros no habíamos entregado esto porque nadie sabía, y la municipalidad nos informó tampoco, lo encontramos en terreno, que había estas construcciones ilegales, y de estas construcciones tenían en 5 casos el parámetro de nitratos alterados. El parámetro de nitratos alterados no tiene que ver nada, no tiene ninguna relación con el relleno sanitario y con los daños. ¿Ya? Este nitrato lo encontramos muchas veces y ocurre en general cuando hay periodos de sequía que se acumulan este producto químico. No es grave, inmediato, no es una contingencia sanitaria grave y por lo tanto hay un periodo para recuperarlo, se puede procesar, etcétera. Eso estaba alterado, no así en los APR, que no tenían este problema. Se ofició a la Municipalidad de Talagante para que nos informara todos los sitios donde se encontraba este problema y nosotros terminar de fiscalizarlo. Lo que se hizo con estas norias de agua que son particulares, uno construye una casa, hace un hoyito, no le consulta a nadie, además construye, no le consulta a nadie, eso es ilegal, es que le informamos a ellos que esa agua no se podía beber y que tenían un plazo determinado para regularizar esta situación. Todos los resultados cumplen la norma y ningún parámetro de todo lo que observamos tiene que ver con el relleno sanitario, además que lo único que encontró fue en 5 oportunidades abastos ilegales que tenían el nitrato alterado, cuestión que no es una cosa grave. La siguiente soy yo mismo. Aquí está el estudio de aguas que hicimos en conjunto con la DGA y la DOH, entiendo, si me equivoco, y la DOH, en el cual está en un documento que además entregamos a la Cámara, que fue conocido, entregó el Ministerio de Salud, de los detalles de cada uno de los parámetros. ¿Ya? Y está disponible si ustedes quieren revisarlo. Ahí está en amarillo distintas fechas que se realizó esto. Medidas posteriores aplicadas en salud pública. ¿Ya? Bueno, esta situación ocurrió el día lunes, 18 entiendo, ¿ya? El incendio. Durante la noche se produjo lo que todos conocemos, que es una nube de humo muy impactante. Yo la vi personalmente porque yo vivo en Ñuñoa y en mi casa también llegó la nube. Cuando desperté a las 2:30 de la mañana por esto, vi. Y lo que nos corresponde, según la normativa, es que el Comité Operativo de Emergencia de Salud fue activado y va a estallar los documentos aproximadamente entre las 3 y las 4 de la mañana. Yo activé el Comité Operativo de Emergencia para que, ¿qué es lo que hace este comité? Que tiene representantes y comunicación en cada uno de los servicios, en cada uno de los centros hospitalarios, es recoger la información. A esa hora, ¿qué está pasando en la región metropolitana? ¿Qué está pasando en este sector? Informe rápido, 20 minutos, tuve el primer informe de que no había un aumento de la demanda hospitalaria, no había un aumento de las consultas, no había mortalidad atribuible a esto. Carlos, si me permite, se cumplieron los 15 minutos que le había otorgado, pero le voy a dar 5 de prórroga, así que continúe. Okay. Sé que necesita más tiempo, pero nos queda... Si quiere me voy al final. No, pero voy 5 minutos adicionales. Pero todo esto está... Bueno, quería explicar cuál es el procedimiento. Desde el punto de vista del COE no tuvimos problema. Después hicimos una encuesta. Se hizo una encuesta operativa de salud que afectó a 2.600 personas, lo cual lo único que encontramos es que había un aumento de síntomas. ¿Ya? Y además describimos aquí un detalle de algunos que no son representativos porque es el número de consultas. Es parte de lo que hacen los equipos de emergencia en cada uno de los hospitales y los servicios. Aquí están el resumen. Esto es las atenciones de urgencia por causa respiratoria en Buin, Isla de Maipo, Talagante y San Bernardo por semana estadística, y ustedes pueden ver la semana antes del incendio y posterior del incendio, que no hay modificaciones. Estas son las consultas de urgencia. Estas son las atenciones de urgencia en los hospitales, la anterior a los SAPU, tampoco hay una modificación significativa, y estas son las hospitalizaciones de los mismos centros. En todos los parámetros observamos que no hubo impacto significativo en salud. Quiero considerar, y aquí voy a terminar, que es importante como tener antecedentes de los señores diputados, de la Comisión Investigadora, que el 19 de enero el alcalde de Talagante interpone una acción de protección en contra de
del Seremi de Salud, señalando que el control y fiscalización de los rellenos sanitarios corresponde a la autoridad sanitaria y en este sentido la falta de control adecuado por parte de la Seremi de Salud fue condición adicional que dio origen al deslizamiento de tierra y posterior. El 18 de mayo, 4 meses posteriores, la Corte de Apelaciones, señor presidente, hace esto mismo que estoy informando a ustedes. Entrego la información en detalle a los equipos técnicos, hay un juicio bastante largo, y determina la tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, declara que se rechaza el mismo recurso interpuesto en contra del secretario regional ministerial de Salud de la región metropolitana, señalando que la Seremi de Salud recurrida ha sido claro en cuanto se ha ajustado a la legislación vigente y que tomó las medidas que fueron necesarias para impedir que se produjeran daños a la población. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos Aranda. Especialmente le agradezco que se haya circunscrito a los tiempos. Va a haber una ronda de consulta. Eso es lo más difícil de esta presentación. Muchas gracias. Yo no sé, pero va a quedar una ronda de preguntas, así que ahí vamos a ampliar un poquito las posibilidades. Sí. Le voy a ofrecer la palabra a nuestro tercer invitado, don Jorge Troncoso, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Muy bien, gracias, don Jorge. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. A través suyo saludar a los honorables diputados, diputadas, miembros de esta comisión. Algo muy breve, como una cuestión previa, señalar solamente el rol que nos toca jugar como servicio de evaluación ambiental en el marco de los procesos de evaluación que nos toca llevar adelante. Nuestro rol fundamental tiene que ver básicamente con el incorporar la dimensión ambiental en los proyectos de inversión que están tipificados en nuestra Ley de Medio Ambiente y en particular en este caso que se investiga, se trata de una tipología de proyecto que está establecida en nuestra normativa y que entonces se refiere a la disposición, en este caso de residuos sólidos urbanos, en un sitio de disposición o en un relleno sanitario. En particular nos vamos a referir a lo que es el estudio de impacto ambiental del proyecto Relleno Sanitario Santa Marta, cuya resolución de calificación ambiental 433 del año 2001 de la Comisión Regional del Medio Ambiente establece allí en aquel acto administrativo las distintas medidas, disposiciones y compromisos que el titular de este proyecto debía ejecutar y en particular nos vamos a centrar en aquellas cuestiones que tienen que ver con el propósito del trabajo que está desarrollando esta comisión y fundamentalmente centrarnos en lo que tiene que ver con las medidas destinadas al control de incendios en este sitio de disposición. Algunos antecedentes que nos parecen relevantes, el titular es Consorcio Santa Marta Sociedad Anónima. Este es un proyecto que se ubica en la región metropolitana, en la comuna y provincia de Talagante, y en ese contexto fue un proyecto que fue calificado hace ya bastantes años atrás, 2001 en la resolución, por la respectiva Comisión Regional de Evaluación Ambiental, que es la instancia que calificaba los proyectos previos a la modificación institucional que se hizo. En la actualidad son las comisiones de evaluación las que califican los proyectos de inversión en el marco del CIA. La resolución que calificó este proyecto es la que está señalada ahí en el bullet número 3, fue una calificación del año 2001 y a cargo de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la región metropolitana. Cabe también hacer presente que este proyecto, al igual que la mayoría de los proyectos de inversión que obtienen una resolución de calificación ambiental, están afectos a un conjunto de modificaciones, adecuaciones. Los proyectos son entidades vivas y van evolucionando en el tiempo y este proyecto no escapa a esa dinámica. Algunos antecedentes que hemos considerado importantes de compartir en esta comisión es que bueno, este proyecto es un relleno sanitario que consiste en la construcción, en la operación y en el abandono o el cierre de un sitio de disposición final
que gestiona residuos sólidos urbanos que provienen de la zona sur de Santiago. Estamos hablando de residuos sólidos domésticos fundamentalmente, no estamos hablando de otro tipo de residuos. Se concibió este proyecto con el fin de ofrecer una opción o una alternativa de disposición final sanitaria a los residuos sólidos urbanos provenientes de la zona sur de Santiago y que en su oportunidad o con anterioridad a este proyecto eran depositados en el relleno sanitario de Lepanto. Este proyecto tiene una vida útil considerada en la evaluación ambiental hasta el año 2035, considerando un ingreso total de alrededor de 118.000 toneladas por mes de residuos urbanos. Esto al año 2016, es decir, esta es la tasa de residuos que hoy día está recibiendo esta instalación sanitaria. El proyecto también considera una particularidad que es un sistema de tratamiento de lixiviados, es decir, todo lo que se genera a partir de la compactación de los residuos sólidos urbanos, se generan ahí estos líquidos que es conveniente y adecuado tratar, y adicionalmente cuenta con un sistema de manejo de biogás y una central de energías renovables no convencionales que opera a partir del tratamiento de los gases que se van generando en la medida en que el sitio de disposición reúne las condiciones para generar este tipo de gas. El emplazamiento de este proyecto es en la comuna de Talagante, en el sector suroriente, como está indicado ahí en la figura. Y acá hay una distribución muy somera respecto de las principales instalaciones que tiene este relleno. En el sector norte nos encontramos con un canal perimetral que su propósito fundamental es poder capturar las aguas lluvias de no contacto, objeto de que éstas no ingresen a las instalaciones. Está ciertamente en el centro de la figura que se muestra ahí el relleno sanitario, es decir, el lugar donde se disponen los residuos. Hay una planta de tratamiento de los líquidos lixiviados que mencionábamos recién y, por cierto, una disposición del efluente tratado de manera terciaria. Hay una planta de quema de biogás que a partir de ella se genera energía y hay instalaciones de oficina. Son las principales componentes del proyecto. Y aquí, yéndonos ya más a las cuestiones propias y al interés de esta comisión, queremos dar cuenta de cuáles son las distintas disposiciones, medidas, compromisos que quedaron establecidas en la resolución de calificación ambiental y que dan cuenta entonces de aquellas acciones, medidas y compromisos destinadas a controlar incendios o hacerse cargo del riesgo ante la eventual ocurrencia de un incidente de estas características, y se las voy a mencionar de manera muy sintética. En primer lugar, existe en este sitio de disposición la prohibición del depósito de residuos inflamables que generen gases inflamables o explosivos, por ejemplo, envases de aerosoles, pinturas, diluyentes, etcétera. Este tipo de residuos no deben ingresar al sitio de disposición en atención o en virtud de poder tener un control más apropiado de la potencial generación de incendios. Una segunda disposición o medida tenía que ver con prohibir el depósito de residuos encendidos, restos de incendios, cenizas, escorias u otro tipo de elementos o de residuos que pudieran de alguna u otra manera potenciar la generación de algún tipo de incendio en el área de emplazamiento, en el área de trabajo de disposición de residuos. Realizar una cobertura diaria del 100% de los residuos dispuestos, respetando ciertamente los espesores de recubrimiento indicados para cada celda que se mencionan ahí. Esta es una cuestión muy sustantiva, muy relevante para el manejo de cualquier sitio de disposición de residuos domiciliarios. Diariamente debe proveerse una cobertura apropiada para efectos de que los residuos no queden expuestos al ambiente y, en consecuencia,
no se generen efectos no deseados. Otra medida tiene que ver con distribuir los drenajes verticales y verificar periódicamente su adecuado funcionamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con el manejo de gas que se va generando en la medida en que se van disponiendo los distintos residuos, se va generando un gas que es necesario manejar de una manera apropiada a través de las chimeneas y distintos sistemas de venteo. Colocar sellos en los puntos de los drenajes verticales hacia donde fluye el gas, de tal manera de que éste no salga 100% al ambiente. Otra de las medidas que considera esta resolución en el caso puntual que nos convoca es disponer en las instalaciones de camiones aljibes con motobombas provistos de ciertos dispositivos que permitan enfrentar una situación de emergencia ante la ocurrencia de un incendio. Establecer también vías de evacuación para efectos del personal que trabaja en algún frente en donde ocurra algún incidente de estas características. Contratar un seguro que cubra los costos involucrados ante una emergencia mayor por parte de las unidades de respuesta respectivas. Capacitación, por cierto, a los empleados a nivel de las operaciones industriales en temáticas asociadas al control, a la prevención y al control de incendios. Un plan que aborde las emergencias con bomberos locales y unidades especializadas de la región en materiales peligrosos. Dotar de mangueras y pitones y contar con extintores de polvo químico seco multipropósito, es decir, que reúnan las características para poder enfrentar una emergencia de este tipo, y capacitar al personal en planes de emergencia y evacuación y dotar a personal capacitado en extinción de incendios. Eso que les acabo de mencionar es lo que, si uno revisa la resolución original que aprueba este proyecto, se encuentra con este conjunto de medidas destinadas a hacerse cargo de controlar eventuales riesgos asociados a posible generación de incendios. Les menciono en la lámina que están viendo cuáles son todas las modificaciones de proyecto, de este proyecto en particular del relleno sanitario, que se han desarrollado durante el último tiempo. El relleno sanitario también tiene instalaciones asociadas, que es una estación de transferencia. No hemos dado cuenta de aquello acá porque creemos que no es parte de la investigación. Pero si uno revisa, nos encontramos con alrededor de 9 procesos de evaluación ambiental que se han hecho cargo de hacer algunas modificaciones, ajustes, mejoramientos a este proyecto, que están señalados y tramitados en el marco de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana y que se expresan en los actos de las resoluciones de calificación ambiental que están señaladas en esta lámina. Señalar que de las distintas modificaciones que este proyecto ha sufrido, existe una en donde uno puede encontrar algunas medidas adicionales que fueron incorporadas en esta resolución 76 del año 2012. Y aquí hay algunas medidas adicionales, insisto, tendientes a abordar el tema del control de incendios. La primera de ellas tiene que ver con realizar en forma periódica la construcción y mantención de un cortafuego perimetral en los sectores donde existe vegetación, que ya es una medida que no estaba incorporada en la primera resolución de calificación ambiental y es una medida por lo pronto importante de tener en consideración. Está la prohibición de ingreso de residuos inflamables que generen gases inflamables y explosivos, que es una medida que se reitera en esta presentación, que es recogida de la presentación original. Se prohíbe el ingreso al relleno sanitario de residuos preencendidos o encendidos, por ejemplo, restos provenientes de siniestros o de incendios, que también es una acción o medida que se recoge de la presentación original.
y realizar diariamente una correcta compactación de basuras y construcción de las celdas. Se prevé que exista material de cobertura cercana al frente de trabajo, que es una cuestión muy sustantiva. No saco mucho con plantearme como medida el compactar si es que no tengo ese material a disposición en las proximidades de las celdas en donde estoy trabajando. Inspeccionar en forma periódica los pozos de venteo de biogás. En la medida en que este proyecto va avanzando, va generando distintos sistemas de extracción del biogás y eso tiene que ser permanentemente inspeccionado. Mantener en forma permanente el equipamiento adecuado de protección contra incendio, obviamente incluyendo algunos elementos centrales, extintores de polvo químico, herramientas adecuadas y equipos de comunicación radial, entre otros que son vitales ante la ocurrencia de una emergencia. Y realizar capacitación del personal de operación del relleno en planes de emergencia ante la eventualidad de que se produjera algún tipo de siniestro, tanto en el interior como en el exterior del recinto. Y finalmente, mostrarles, contarles los procesos de sanción iniciados y resueltos por la Comisión Regional del Medio Ambiente en el periodo que va entre 2002 a 2010. Recuerden ustedes que con posterioridad a aquello todos los temas asociados con la fiscalización del cumplimiento de las medidas, compromisos, exigencias pasan a formar parte de las competencias y atribuciones de la Superintendencia de Medio Ambiente, que bueno, nuestro superintendente acaba de referirse a esos temas. Pero a modo de recordatorio, solamente señalar que el EIA, el Estudio de Impacto Ambiental del Relleno Sanitario, la primera presentación, dice tercera presentación porque efectivamente en la primera y segunda presentación no cumplieron con ciertos requisitos y por lo tanto en esa tercera presentación aquí ellos cuentan con, respecto de ese IA, se le han cursado 10 procesos de sanción iniciados y resueltos por la Corema de la región metropolitana entre los años 2002 al 2010, con una multa total de 3.650 UTM. Hay un segundo proyecto que es la declaración de impacto ambiental del Plan de Manejo Hídrico y Manejo de Suelos del Área de Disposición de Fluentes, que es aprobado por esa resolución que está señalada ahí del año 2005, y en este caso, este proyecto en particular cuenta con 2 procesos de sanción iniciados por requerimiento de la Seremi de Salud, de la Seremi de Agricultura y SAC, evacuándose o concluyéndose la aplicación de una multa de 650 unidades tributarias mensuales. Y finalmente, el proyecto Manejo de Biogás del Relleno Sanitario Santa Marta, que se aprobó a través de la resolución 509 del año 2005, cuenta con un proceso de sanción iniciado por un requerimiento de la salud de la región, requerimiento de la Seremi de Salud de la región metropolitana, y su multa alcanzó a las 500 unidades tributarias mensuales. Hay otros procesos de sanción que no necesariamente se refieren al relleno sanitario, sino que más bien están ligados a la estación de transferencia, pero en virtud de la competencia y del trabajo que está desarrollando esta comisión trajimos a colación solamente estos antecedentes. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, don Jorge Troncoso. Tal como habíamos anunciado, vamos a abrir una ronda de preguntas de los colegas diputados. En primer lugar, le ofrezco la palabra al diputado Juan Antonio Coloma. Diputado. Gracias, presidente. Tengo 3 preguntas. Primero, al superintendente, cuando él hizo su exposición, señaló que dentro de las cosas que iba a entregar y no pudo leer fue el listado de anotaciones que tenía, y especialmente una gravísima que tenía y 4 graves sanciones. Saber cuál es esa gravísima y cuáles son las 4 sanciones graves a las cuales se expuso Santa Marta. Al Seremi, 2 preguntas. Primero, respecto del día, cuando uno iba leyendo el cronograma, el día 16 de enero, cuando se toma conocimiento de esta avalancha, ¿no es cierto?, que hubo, hasta que 3 días después se toma, esto ya se transforma en un incendio. ¿Qué fue? O al menos, no sé si se transforma en un incendio o se empieza a notar las consecuencias del mismo. Saber qué se pudo haber hecho, qué se hizo y qué no se hizo en ese momento. Porque me pareció entender que usted, dentro de las cosas que se
que se dispusieron fueron medidas de mitigación, medidas para los primeros días, y obviamente una de estas medidas o algunas de estas medidas fallaron, porque de lo contrario se hubiese podido alertar con anticipación la ocurrencia de este incendio, que obviamente trajo consecuencias para la población, aun cuando quizás en las cifras de atención de hospitalizaciones de la zona aledaña puede no haberse visto reflejada. Obviamente para la gente que vive a los alrededores del vertedero sí tiene una implicancia saber que se produjo esta fractura, este incendio, y para todas las personas que viven en distintos o las cercanías de distintos centros de disposición de basura. También preguntarle, usted dijo que se habían fiscalizado otros vertederos, saber cuáles son esos otros vertederos y cuál es la condición en la que se encuentran. Y tercero, no sé si a usted o a la gente del SEA, saber que, o preguntar que en todos los rellenos sanitarios se establecen muros de contención que tienen que tener, que en el fondo evitan que pasen o que escurran las basuras en caso de cualquiera de estos derrumbes. Y en el caso de la fractura que se produjo, la basura sobrepasó el muro de contención en varios metros, por lo cual saber qué es lo que pasó. Primero, por qué falló el muro de contención. Segundo, si es que hubo problemas, si es que tenía todas las autorizaciones sanitarias, la construcción, y estaba todo lo ok de todos los servicios pertinentes para evaluar si es que estos muros tenían todo o cumplían todos los requisitos, y saber también qué pasó con la basura que sobrepasó, si se retiró, saber un poco eso. Y finalmente, presidente, preguntarle, porque usted dijo en su presentación que respecto de las filtraciones de los líquidos lixiviados hacia las napas subterráneas, lo más probable era que no apareciera nada raro, por decirlo de alguna forma, porque se demoraba entre 1 y 6 años en poder pasar esos líquidos hacia las distintas napas subterráneas. Bueno, saber si se está haciendo algo para evitar que ocurra, porque obviamente si uno toma las muestras hoy día no va a haber nada. Las muestras fueron tomadas pocas semanas después, pero saber qué se está haciendo para evitar que escurran estos líquidos percolados, lixiviados hacia las napas, saber si se va a hacer una medición continua de aquí hasta una cierta cantidad de años y cómo poder evitar, si es que hubiese habido algún tipo de filtración de estos líquidos lixiviados, que efectivamente lleguen a las napas subterráneas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Les pido que tomen nota porque van a hacer todas las preguntas de cada uno de los diputados, uno después de otro. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los invitados. Me voy a centrar particularmente en el rol de cada una de las 3 autoridades, si bien hay alguna que es posterior hay 2 que son posteriores a la resolución de calificación ambiental. En primer lugar, y de acuerdo a lo que han informado nuestros invitados anteriores, aclarar si alguna de las 3 autoridades, y particularmente la Seremi Salud, si en el listado de productos o de la definición de residuos sólidos urbanos o domiciliarios, porque aquí han expresado domiciliarios y urbanos, entonces quiero ver la diferencia. Al final se entregó un listado de los prohibidos. No aparecen ahí los lodos. Entonces quiero preguntar, ¿quién autorizó el ingreso de lodos para ser depositado en Santa Marta? Porque fueron las razones por las cuales se habría provocado el deslizamiento, toda vez que es un material inestable. Segundo, saber si dentro del rol que cumplen cada uno de ustedes, si existe el programa de fiscalización, particularmente la Superintendencia del Medio Ambiente y la Seremi de Salud. No solo con este relleno, sino que también con el resto de los rellenos. Una cosa es la autorización que otorga el Servicio de Evaluación Ambiental y la autoridad competente, y lo otro es ir fiscalizando el cumplimiento de esas RCA en el tiempo. Más aún que en el caso concreto de este relleno sanitario, hemos visto que ha tenido bastantes problemas en el tiempo y que incluso hoy día lo sigue teniendo, independiente del famoso incendio que tuvimos al inicio de este año. Por lo tanto, saber si existen programas para este y otros rellenos. Y respecto a los elementos prohibidos como inflamables, ¿cómo se controla esto? Porque decir prohibir aerosoles, pinturas y otro tipo que van dentro de las bolsas de residuos sólidos domiciliarios y que son depositados allá, compactados ya, porque pasan por una planta de transferencia previa, salvo aquellos que van en forma directa, ¿cómo se puede determinar? Yo creo que es bastante difícil
salvo que empiecen a desarmar las bolsas, etcétera, cosa que creo que no ocurre. Y respecto al proceso mismo, el señor director de Servicio de Evaluación Ambiental decía que debe irse disponiendo la basura e ir cubriéndola con los materiales apropiados diariamente, como decía en la exposición. ¿Quién fiscaliza eso? Porque me parece que está bien, está dicho la norma, pero ¿quién fiscaliza eso? Porque la verdad que no creo que esté un punto fijo ahí todos los días, pero me imagino que llegarán, y esto tiene relación con la pregunta anterior respecto a los programas de fiscalización o de cumplimiento de las RCA. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Le ofrezco la palabra a la diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados. Yo quisiera preguntar, y me excuso si es que hubiesen intervenido antes, pues yo estaba en la Comisión de Salud, pero me gustaría entender, desde que se decreta, se sabe del incendio, un poco en la línea del diputado Coloma, la Seremi, ¿qué medidas específicas toma? Dijo que había derivado hacia otros vertederos. ¿A qué vertedero? ¿Cómo toma esa decisión? ¿La conversa con los municipios? ¿Es cada municipio el que decide? ¿Cómo lo hace? Me gustaría entender un poco la red, porque tenemos que entender de que esto podría volver a pasar. Entonces, no queremos que suceda exactamente lo mismo con todos los problemas que vivimos en esta oportunidad. Entonces, ¿cómo funciona esta red? ¿Qué es lo que tiene que cambiar de esta red para que la red funcione si es que volviera a haber un incendio como el que ocurrió hace unos meses atrás? Me gustaría entender, por su intermedio de nuestros invitados, el SEA nos dice que hay una cantidad importante de condiciones que tiene que cumplir en materia de incendio y nos pone ahí un listado de reglas de cumplimiento. Pero la sensación con la que uno se queda del manejo del incendio es que parece que nadie sabía mucho cómo actuar en el incendio. Entonces, a mí me cuesta entender que si está todo tan normado y para haber aprobado estos proyectos hay que cumplir A, B, C, D, E, ni Santa Marta tenía claro cómo reaccionar en el incendio, ni los bomberos tenían claro cómo reaccionar en el incendio, ni el intendente, ni el Ceremi, por lo menos a nivel de expresión hacia los medios de comunicación, estaban tan claros, porque hay frases muy desafortunadas por parte de las autoridades, digamos, como que el humo no es tóxico y otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que falla finalmente de que a pesar de que hay exigencia y hay un reglamento que tiene que cumplirse, que nadie tiene idea cómo actuar? Entonces, a mí me gustaría entender eso. Me gustaría entender también, por su intermedio, presidente, ¿qué falta entonces? ¿Falta más reglamentación? ¿Falta más exigencia en evaluación ambiental? ¿Faltan cambios legislativos? ¿Qué es lo que falta para que esto no se repita? Porque la situación efectivamente fue a mi juicio mal llevada y me preocupa de que si esto vuelve a pasar pudiéramos volver a tener una situación similar. Entonces, a mí me gustaría, si pudieran ser bastante didácticos y pedagógicos en exactamente qué medidas se tomaron en ese momento, por qué no hay respuesta como corresponde frente a los protocolos que supuestamente están, y tercero, qué es lo que falta, qué es lo que falla, qué es lo que se va a hacer de ahora en adelante. Gracias. Gracias, diputada Rubilar. Le ofrezco la palabra al diputado Gabriel Silver. Gracias, presidente. Voy a ser bastante breve. Yo creo que esta comisión investigadora, más que focalizarse en lo que pasó en Santa Marta, busca de alguna manera, presidente, generar un aprendizaje respecto de la situación en la cual se encuentran nuestros reguladores, nuestros servicios en materia de emergencia y si efectivamente en términos de relleno sanitario hay capacidad instalada, me refiero masa crítica, respecto a nuestros servicios en la materia. Y yo, dado que esta sesión se conecta con otras que hemos tenido respecto del tema, yo veo de alguna manera mucho desconocimiento de este tema. Me explico. Cuando ocurrió el tema de la emergencia, invitamos a bomberos y ellos nos describieron que tuvieron que buscar, en este caso, mediante información disponible en FEMA u otras, en este caso, organismos internacionales, cómo se combate este tipo de siniestro. Porque cuando hablamos de un relleno sanitario, no hablamos de un carro completero a fiscalizar, que uno desconocía en qué esquina se ubicaba, que está operando en la ilegalidad y que, a verdad, respecto de, si yo priorizo, ¿dónde focalizaría
mi actuar institucional, llámese Seremía, Autoridad Sanitaria o Superintendencia. Obviamente pondría empresas de alto riesgo, hemos tenido incendios químicos, Matis en Polipac, de ciertas características, qué sé yo, cementerio, qué sé yo, instituciones, en este caso públicas, que le corresponde a la Autoridad Sanitaria, y vertederos. Y siento que aquí uno mira los protocolos, en este caso, o los requisitos por parte de la autoridad, y bien poco se estaba preparado para un incendio cuando uno ve los vectores, en este caso, de riesgo de un relleno sanitario son altísimos, porque obviamente el material que allí se acumula era dable esperar que hubiésemos tenido una emergencia de esta naturaleza. Entonces, yo quiero preguntar si existen a partir del incendio protocolos de verdad que se hagan cargo de esta emergencia. Recordemos que primero se quiso combatir con agua, con el agua que existía en el lugar, que era de pésima calidad. Fue imposible que los bomberos, en sus propias declaraciones, las utilizaran. Se recurrió a una espuma, en este caso de gendarmería, que finalmente no sé si se devolvió finalmente por parte de la empresa, y hubo mucha improvisación, digo, por parte de los reguladores en la materia. Siento que hasta el día de hoy los reguladores, después de escuchar sus exposiciones, no saben cómo se enfrenta este tipo de emergencia ni han actualizado sus manuales y protocolos. En el tema de Santa Marta, cuando habla el asesor del ministro de la ministra de Salud y habla que hay cerca de 150 millones de pesos en multa, porque esa fue la suma total, yo me dediqué a sumarlo, la verdad yo lo encuentro irrisorio, atendible, obviamente los volúmenes, en este caso, de que mueve este mercado. Prácticamente el pagar una multa pasa a ser casi anecdótico, obviamente, para la empresa o parte del giro. Si yo tuviera que hacer una tabla de costos en mi contabilidad, pondría multa, pero obviamente va a ser igual de lucrativo, obviamente, y va a ser irrisorio el rol de la autoridad. Entonces, yo, presidente, al final del día quería preguntar respecto de cómo había un aprendizaje por parte de los servicios respecto de emergencia, que veo que seguimos iguales. Segundo, ¿qué se ha hecho respecto de otros vertederos? Yo le dije al señor Aranda el tema de Cerro de Renca la otra vez, me comunicó el intendente que ya de una vez por todas se fue efectivamente a terreno, y ver si a la próxima, más que sanciones, tenemos procesos de cierre en curso respecto de notorios incumplimientos por parte de este vertedero u otros, en este caso, que operan en no muy disímiles condiciones. Gracias, diputado Silver. Bueno, me voy a asignar la palabra para hacer un par de consultas. Varias las han hecho ya los diputados que me han precedido en la palabra. Sobre el incendio y sus consecuencias posteriores. Expertos acá nos han dicho que los gases de la combustión tienen en alguna medida dioxinas que son muy peligrosas, que tienen algunas características de persistencia, que son, digamos, se mantienen durante muchos años incluso, y se van depositando en el entorno más inmediato del vertedero, es decir, y lo decía derechamente un académico de la Universidad de Chile, en el sector de la Herrera. Y estos productos, gases de la combustión, tienen la posibilidad de dañar efectivamente, sobre todo a personas que están embarazadas, con cantidades bastante mínimas. ¿Se ha hecho algún estudio, o alguno de ustedes ha preparado algún estudio respecto precisamente de ese tipo de sustancias? Bueno, lo del agua parece que ya lo preguntó el diputado Coloma. El estado de los procesos sancionatorios posteriores al incendio. ¿Se han abierto sumarios sanitarios? Y quisiera saber si han avanzado en torno a sanciones y de qué magnitud han sido ellas, o si se tienen que considerar algunas de ellas. Y en relación a las causas del incendio, me resulta curioso que ninguno haya hablado sobre los lodos, en circunstancias que todo Chile sabe, digamos, que el deslizamiento que fue causa directa del incendio se produjo por una recepción de lodo más allá de lo permitido, en términos tanto de la calidad de los lodos, mucha humedad o mayor cantidad que la autorizada. Y ninguno de los tres sancionadores ni siquiera usó la palabra lodo. Por lo tanto, me gustaría que nos contaran a la comisión precisamente quién autorizó la recepción de esos lodos, quién evaluó las consecuencias de inyectarle lodo a esta masa de residuos sanitarios. ¿Por qué no se hizo estudio de impacto ambiental en cuanto a la autorización de recepción de lodos, de residuos hospitalarios, que también entiendo que hubo autorización para eso? Ellos producen gases especiales, también tienen problemas de consistencia. ¿Por qué no se autorizó
¿por qué no se pidió estudio de impacto ambiental también para triplicar la cantidad de basura recibida, que es parte de las modificaciones que ha tenido la RCA para aumentar la cantidad de años de recepción de residuos? Y respecto a la consulta de pertinencia, que entiendo que es la que permitió la autorización de recepción de lodo y residuos hospitalarios, ¿cuáles son los antecedentes que ustedes requirieron a la empresa solicitante y de qué manera le aseguraron a la población de que esas recepciones que se están autorizando iban a, en definitiva, no incentivar el deslizamiento que se produjo? Ofrezco la palabra a nuestro invitado, si les parece, en el orden que expusieron. En primer lugar, le ofrezco la palabra a don Cristian Franz. Sí, voy a prorrogar, colegas, si les parece, hasta que terminen de responder nuestros invitados. Don Cristian. Gracias, señor presidente. En relación a la pregunta del diputado Coloma sobre los incumplimientos, digamos, que se traducen en los cargos que nosotros le formulamos a Santa Marta, el incumplimiento gravísimo tiene que ver con no haber informado a la superintendencia los monitoreos de calidad del efluente de la planta de tratamiento de líquidos percolados. La RCA establece la obligación de que el titular tenga que estar enviando reportes de monitoreo en forma periódica. En este caso era con un régimen trimestral y eso no ocurrió durante un periodo de 6 meses aproximadamente. El incumplimiento grave, los 4 incumplimientos graves tienen que ver con, y aquí viene sí la expresión de lodos, recibir más residuos por una parte de lo que está autorizado. Había una tasa de depositación de residuos que el titular, y con ocasión de este incidente quedó demostrado, había superado. Por otra parte, recibir más lodos de lo que había sido autorizado. Porque efectivamente hay una autorización para la recepción de lodos. Mis colegas podrán explicar cuál es esa autorización, pero lo que a nosotros respecta, nosotros detectamos que había una depositación superior a la autorizada con respecto a lodos específicamente. Y por último, tampoco se activó un sistema establecido en la RCA para el control de grietas. Todos los rellenos sanitarios, por lo que los expertos comentan, son superficies que están en constante movimiento, ¿no es cierto? Producto de digamos, del gas que está en su interior, los líquidos percolados, etcétera. Entonces, no es algo poco habitual que se produzcan grietas, pero para lo mismo hay un sistema de control y de monitoreo de las mismas que en este caso no había ocurrido. Entonces, esos son los 4 incumplimientos graves y el gravísimo. Con respecto a la pregunta acerca de los programas de fiscalización para rellenos y vertederos, nosotros a nivel nacional tenemos 144 unidades fiscalizables, es decir, proyectos que consisten ya sea en vertederos o en rellenos sanitarios. 64 de estos 144 corresponden a rellenos y 80 a vertederos. Nosotros hemos estado fiscalizando desde que entramos en funcionamiento del 2013 hasta acá, en todas las regiones del país y en promedio llevamos del orden del 30% de estas 144 unidades fiscalizables. Obviamente, dentro de la capacidad y de los recursos con que contamos, tenemos que distribuir nuestros esfuerzos de fiscalización en distintas industrias, en distintos sectores y, por lo tanto, la tasa en materia específicamente de vertedero y residuos es de, como le digo, 30% respecto al universo total. Antes de que se produjera este incidente, y tal como mencioné yo al inicio, que cada año nosotros elaboramos los programas de fiscalización a ser implementados en el año siguiente, bueno, en el último trimestre del año 2015 definimos que para este año 2016 vamos a fiscalizar 14 rellenos sanitarios y esas fiscalizaciones obviamente ya están ocurriendo. Y entre ellos, obviamente, están, ¿no es cierto?, los rellenos que han tenido problemas en la región metropolitana, como Santa Marta, Lomas Los Colorados, Santiago Poniente. Con respecto a la situación en RM, nosotros, fruto de las fiscalizaciones que se han hecho en los años 13, 14 y 15, a todos los rellenos de la región metropolitana, hemos ya formulado cargos en 3 casos, en el caso de Lomas Los Colorados, Santiago Poniente y, por supuesto, Santa Marta. Santa Marta, como yo mencioné, presentó un programa de cumplimiento en uso del derecho que le otorga la ley.
Ese programa de cumplimiento fue analizado, evaluado, se le formularon observaciones por la superintendencia que el titular incorporó en el programa definitivo y en consecuencia este fue aprobado con fecha 26 de mayo. Esto significa que a partir de ahora hay, como yo señalaba, se inicia, digamos, la fiscalización de lo que es la implementación de esas medidas. Con respecto a Santiago Poniente, hay un programa de cumplimiento presentado por el titular que está siendo evaluado por la superintendencia en este momento, podrá ser o no aprobado, eso depende de los contenidos. Y en el caso de Loma Los Colorados o Tiltil, esa formulación de cargos todavía está en plazo para que el titular decida, digamos, qué camino optar, si el de los descargos o el de la presentación de un programa de cumplimiento. Con respecto al tema del estudio sobre calidad del aire, yo entiendo que hay algún estudio a nivel de la Seremi de Medio Ambiente, pero no está en el ámbito de lo que nosotros como superintendencia nos corresponde llevar adelante. Eso es lo que puedo contestar, señor presidente. Muchas gracias, don Cristian Franz. Muy breve. Solo solicitar si nos puede hacer llegar la presentación específicamente respecto de los 5 puntos que le pregunté, que obviamente ahí es donde se habla específicamente respecto al tema de los lodos. Si les parece, sí, pues se autoriza a que nos entreguen todos los antecedentes. Le ofrezco la palabra a don Carlos Aranda. Yo quiero enmarcar y reiterar, dado que algunas personas no hayan escuchado el inicio de la presentación, nuestra responsabilidad que está definida por la ley, en términos de que los rellenos sanitarios, al tener resolución RCA, las responsabilidades en ciertos aspectos que antes eran de la Seremi de Salud ahora son excluyentes. Existe una prohibición explícita de que la Seremi de Salud participe en ciertos aspectos que son del RCA. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos corresponde a nosotros? Es la fiscalización de las condiciones laborales. ¿Ya? Por lo tanto, respecto a las condiciones laborales, expliqué lo que habíamos hecho, todas las medidas preventivas que quedaron señaladas de protección de los trabajadores, de si estaban cumpliendo con las normativas, etcétera. Y las condiciones para funcionar del relleno en términos de la seguridad de los trabajadores. No sé si eso quedó claro, podría reiterar lo que mostré aquí de todo lo que debía hacer la empresa y el cumplimiento de todas las normativas de seguridad, equipo de protección personal, etcétera. Nosotros fiscalizamos aproximadamente 4 veces al año cada uno de estos rellenos en forma aleatoria y por demanda, que es la mayor causa es que cuando las organizaciones sindicales a través de sus comités paritarios, ¿ya?, que están obligados a tener y que existe una coordinación entre nosotros, las mutuales, etcétera, observan que hay un incumplimiento, nosotros fiscalizamos y sancionamos. ¿Ya? Y como quedó demostrado antes, hicimos estas sanciones y este procedimiento se realizó. Por lo tanto, todo lo que compete en ese sentido se cumplió y ya lo expliqué en el detalle. A continuación, nosotros seguimos fiscalizando lo que ocurre con los trabajadores y esto hubo un seguimiento continuo, varios días, ¿ya?, y continuo hoy día, pero no tan continuo, de los riesgos que tienen los trabajadores. De hecho, no tuvimos ningún efecto de salud respecto de los trabajadores, ¿ya? Eso es respecto de nuestra capacidad de fiscalización y lo que estamos autorizados para hacer, respecto a cómo fue el seguimiento. Respecto de otros rellenos, todos los rellenos, no puede existir rellenos si no tienen una resolución de calificación ambiental. Están sometidos a las mismas condiciones que el relleno Santa Marta, de la capacidad que tienen, de la capacidad que pueden ampliar, etcétera. El mismo tipo de fiscalización y de control, y nosotros también hacemos el control de los trabajadores de estos rellenos. En cualquier eventualidad nosotros participamos, y así ha ocurrido porque hubo 1 o 2 incendios anteriormente, en los cuales la Seremi se apersona a controlar lo que puede ocurrir de riesgo para los trabajadores. Y respecto del proceso mismo, de cómo esto ocurre,
Y aquí es importante la opinión de MERES, que es la Asociación de Municipalidades, porque las municipalidades tienen un contrato con los rellenos sanitarios. Tiene una relación contractual con uno, con otro, ustedes saben, y esto es motivo de licitación, etcétera. Las municipalidades tienen la obligación de tener estos contratos y de disponer los residuos en estos rellenos sanitarios según ciertas condiciones. Y por otro lado, según las capacidades que tienen estos rellenos, ¿ya? Que como digo, están dentro del marco del RCA. Lo que nosotros hicimos es hacerle presente a la municipalidad la responsabilidad que ellos tienen de velar por el retiro de basura y otros. Ellos tienen esta obligación, ellos lo saben. Si, y esto ocurrido, eventualmente ocurriera un paro o algo así con la basura, la Seremi de Salud lo que ocurre es que hace un sumario sanitario de la municipalidad para el cumplimiento. Eso es lo que nosotros hacemos y ha ocurrido anteriormente en Valparaíso, etcétera. Ahora, la distribución tiene que ver en la relación contractual y ahí por eso MERES intervino en esto y nos solicitó como nuestra opinión técnica en términos de qué pensábamos. Nosotros dijimos, esto es lo que dice la ley, esto que le dirían si ustedes, si en su relación contractual un relleno sanitario les dice que no puede recibir sus residuos, que lo ocurrió en San Martín, le dice, yo no puedo recibir sus residuos porque los tribunales ambientales me lo prohíben. La municipalidad tiene la obligación de buscar alternativas para solucionar este problema, ¿ya? Y en ese sentido, cuál es la capacidad que tiene, etcétera. Todas esas condiciones tienen que ver con su RCA y en ese sentido lo que hace la Seremi es como facilitar o recordar que tiene la obligación y decirle si ustedes no cumplen esto, bueno, serán sometidos a sanciones la municipalidad, ¿ya? Y por otro lado, si los rellenos no cumplen, serán sometidos a sanciones por la autoridad ambiental correspondiente, ¿ya? Eso respecto de la distribución de las basuras. Ahora la pregunta, aquí hay una pregunta de fondo, ¿ya? Que es, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que yo lo que puedo decir es que desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, las normativas son muy claras, son precisas, y nosotros hemos cumplido con lo que nos corresponde hacer, digamos, sin eludir que es un tema multisectorial en que hacemos con la Superintendencia de Medio Ambiente, con el Seremi y con todos los organismos que nosotros nos coordinamos, y ese procedimiento a través del gobierno regional para mejor operar, ¿ya? Y en ese sentido nosotros damos todas las facilidades, cooperamos y viceversa, ¿ya? Por lo tanto, lo que puedo decir como autoridad sanitaria es que este es un tema que a propósito de esta situación merece tal vez no sé lo que habría que hacer en términos, lo que yo puedo decir, disculpe, estoy reflexionando en voz alta, ¿ya? Tal vez deberíamos perfeccionar algunos instrumentos, no sé, tal vez deberíamos revisar más a fondo qué es lo que ocurre, ¿ya? Porque lo que ocurre es que los rellenos sanitarios tienen que cumplir con toda su normativa, si no son supervisados y fiscalizados como en todos los países. Tal vez deberíamos ampliar la capacidad de tener mayores cantidades de rellenos sanitarios. Es una conversación en la cual estoy disponible para participar y sobre la cual no puedo dar una respuesta específica, ¿ya? Pero sí que es de mi preocupación y de nuestro interés abordar este tema en conjunto con la autoridad, porque déjeme decirles algo, un comentario. Las leyes de que en un momento determinado la autoridad sanitaria deja de tener responsabilidad de fiscalización es una decisión que se toma también esta Cámara, digamos, ¿eh? Las leyes son realizadas aquí y aquí en un momento se toma la decisión que muchas funciones que son de la Seremi de Salud pasan a ser del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Y lo cual yo comparto plenamente, ¿ya? Sin embargo, en ese traspaso puede haber alguna dificultad. Usted me está diciendo que termine, pero tengo varias otras preguntas. ¿Puedo? Yo le pediría que fuera más sintético y más pertinente a las preguntas que han hecho los colegas, porque hay mucha parte de su exposición que nosotros conocemos, porque llevamos varias semanas, pero han hecho preguntas bien específicas a los colegas y yo creo que amerita una respuesta también concreta. Estoy tratando de seguir el ordenamiento. Don Carlos, ¿ya? Y si hay alguna que no respondo, ya, mira,
No, encantado. Po. Espero que sea en Valparaíso, ¿sí? Para que... Mire, respecto del tema en general de sanitario, de impacto a la población, creo que fui muy claro en decir que no hubo impacto significativo y mostré la evidencia. ¿Ya? Respecto de los residuos hospitalarios, reitero que nosotros elaboramos un documento para usted en el cual sostiene que nos ajustamos a la legalidad y se hizo una petición del relleno al SEA. El SEA nos comunicó a nosotros de que esto estaba dentro de la ley y que podíamos, si cumplían ciertas condiciones sanitarias, autorizarlo. ¿Ya? Son rellenos especiales, no son rellenos ni radioactivos ni peligrosos y se disponen de una manera precisa, cuestión que constatamos se cumple en el relleno Santa Marta y esto no estuvo involucrado en este desprendimiento de terreno. Yo creo que eso es muy claro. No hubo riesgo en ese sentido. Respecto al tema de las dioxinas, que ya... respecto a los lodos, quiero decir que, permíteme, hay una resolución 433 del 2001 y 189 del 2005, permiten la disposición de lodos en una cierta cantidad en este relleno sanitario. Existen autorizaciones para eso que son de superintendente, esos son los números, que 433 y 189 que puedo poner a disposición de ustedes. Sin embargo, lo que ocurra a contar del 2011 en adelante, que puede haber alguna modificación, es una cuestión en la cual no tengo competencia. ¿Ya? Sí, dígame, señor. Sí, muy breve, pero si tiene permiso para incorporar los lodos por cierta cantidad, como dice, ¿hay alguna fiscalización de dicha cantidad? Claro, lo que estoy diciendo que... hasta el 2011 una cosa y después del 2011. Exactamente. El 433 y el 189 autorizan la disposición de lodos. ¿Ya? No sabemos cuándo. No, está definido 60% y después entre un 6 y 8%. No tengo aquí los decretos específicos, pero se los puedo. ¿Quién evalúa las consecuencias de su incumplimiento? Yo voy a responder eso porque voy a estar con mi equipo jurídico aquí para revisar el tema de la Corema, digamos, que hizo esta autorización y en la cual la CNM tenía que ver, digamos, ¿ya? ¿Les parece, colega? Sí. Le ofrecemos la palabra a su asesora respecto al tema de los lodos, sobre los fundamentos que se tuvieron a la vista y cómo se evalúan las consecuencias y la fiscalización. Gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi nombre es Alejandra Hernández. Cuando el CEREMI nombra la resolución de calificación ambiental 433, es la resolución que autoriza el relleno sanitario Santa Marta. La disposición de lodos venía desde antes. No existía ninguna reglamentación y antes los rellenos ni los vertederos controlados se sometían a evaluación ambiental. Sin embargo, existía una circular del Ministerio de Salud, que es la 6014, muy antigua, y que se tomó en consideración para la 433, que dice relación con el tipo de lodos que pueden incorporarse a un relleno sanitario o en esa época a un vertedero controlado. Esto dice relación con el porcentaje de humedad que debe contener el lodo que se incorpora a un relleno sanitario y además con un análisis de peligrosidad. Esto tiene que ver con un test específico para señalar que no contiene metales pesados. La 6014 apunta a eso entonces, a la eliminación de metales pesados y al contenido de humedad. Por lo tanto, cualquier lodo que cumpliera con esa circular podía ser incorporado a un vertedero controlado y posteriormente al relleno Santa Marta. Sin embargo, en el año 2005 se estableció el decreto 189 que regula la operación de relleno sanitario y ahí se estableció que los lodos que se incorporaran a un relleno sanitario debían ser en cantidad al 6% de la totalidad de los residuos que recibe mensualmente un relleno sanitario y en casos excepcionales un 8%. Hubo casos excepcionales que debo señalar.
Por ejemplo, la operación deficiente que tuvo la planta de tratamiento de aguas servida a La Farfana, y en esa oportunidad se autorizaron a otros rellenos sanitarios a llevar el 8%. Hasta el año 2010, el relleno sanitario reportaba todos sus ingresos de residuos a la Seremi de Salud, y hasta ese momento las cantidades de lodo no superaban el 8%. Se reportan al organismo competente en materia medioambiental. Gracias. Si quiere concluir su presentación, su respuesta, don Carlos. Tengo consulta, estoy revisando aquí bueno, respecto de, quiero complementar lo que dijo el superintendente, respecto de las partículas contaminantes del aire, el CEREMI del Medio Ambiente, que supervisa esto, estableció una estación de monitoreo, ¿ya?, en Herrera, y no encontró que los niveles de contaminación del aire superaran las normativas, ¿ya? La información detallada está en poder del CEREMI del Medio Ambiente, ¿ya? Pero yo conocí esto, estuve en el terreno cuando ocurrió y se hicieron las mediciones correspondientes. Bueno, preguntamos sobre los suministros sanitarios, ya entendemos a quién corresponde los suministros sanitarios respecto de los trabajadores. Están en curso para evaluar si hubo alguna responsabilidad o detalle, qué pasó con los trabajadores desde el punto de vista sanitario. No ha pasado nada, pero igual estamos viendo porque hubo un riesgo, ¿ya? El tema de los lodos está claro, el tema del aire está claro, entiendo que esté claro. Mira, ¿qué hacer mientras se cumplan las condiciones de seguridad que nosotros sí supervisamos permanentemente en todos los rellenos sanitarios con respecto a trabajadores? Consideramos que esta situación está bajo control. Y los rellenos sanitarios son muy cuidadosos de cumplimiento de todas estas normativas, ¿ya?, de todas las normativas que ellos deben hacer, y eso están en los reglamentos específicos, los cuales existen, son supervisados por la Seremi de Salud y están en cumplimiento, y esperamos continuar haciendo eso. Respecto de las aguas, la autoridad sanitaria tiene un control de las aguas que no son de empresas, ¿ya? Y esto quiere decir los APR y las aguas residenciales. Los APR son autorizados por la autoridad sanitaria y tienen un seguimiento permanente que tiene un proceso específico en tiempo de cumplimiento. Por ejemplo, el cloro una vez al mes, ya lo bacteriológico y lo químico una vez al año, algunos aspectos químicos cada 6 meses, ellos nos van reportando. Es decir, el seguimiento de esto es una obligación que ellos deben hacer, y eso se está reportando, y como expliqué aquí, al 28 de abril, los últimos reportes estaban en condiciones adecuadas. Lo que ocurre es que también aquí las autoridades municipales no puede, para autorizar una construcción, por su ley de urbanismo y construcciones, debe exigir que la autoridad sanitaria conozca y autorice las condiciones de agua y de alcantarillado. Y lo que ocurre, lo que encontramos aquí, que había construcciones que no estaban autorizadas por la municipalidad, que eran, digamos, clandestinas, y nosotros oficiamos a la municipalidad de Talagante que hiciera una revisión, un catastro, una fiscalización en terreno, para nosotros identificar dónde debíamos hacer la fiscalización, porque ellos no pueden autorizar sin nuestra autorización, nosotros no teníamos el control de esto. Esto lo hicimos en terreno, una revisión en terreno, encontramos un grupo de construcciones que no tenían esta autorización, y es lo que ocurrió, que ahí tuvimos algunos problemas. Respecto a los APR, la normativa estaba adecuada y es correcta. No sé si... Sí, muchas gracias. Usted nos informó sobre la APR y la evolución del monitoreo. Muchas gracias, don Carlos.
Finalmente, le ofrezco la palabra al señor Troncoso, estamos sobrepasados largamente. Yo creo que vamos a evaluar, colegas, la posibilidad de invitarlos nuevamente para poder tener una aproximación más específica a algunos temas que nos quedaron pendientes. Desde ya le anuncio que va a haber una segunda ronda. Señor Troncoso, tiene la palabra. Ser muy sintético. La mayoría de las observaciones y planteamientos y alcances que se han hecho... Sí, la mayoría de las observaciones, alcances, planteamientos que se han hecho están referidos básicamente a verificar el cumplimiento de determinadas disposiciones o medidas o exigencias que han quedado establecidas en las resoluciones de calificación ambiental, y en ese sentido las limitaciones y las competencias de nuestro servicio llega hasta la determinación de las medidas, luego del análisis de los procesos de evaluación ambiental. Sin perjuicio de ello, hay un planteamiento que creo que es absolutamente atingente a la competencia de nuestra institución y que tiene que ver con la materia asociada al manejo de lodo dentro del... Porque ahí, sin lugar a dudas, que en el marco del proceso de evaluación se hace un análisis en relación a si el relleno requiere recibir una cierta cantidad de lodos o requiere recibir lodos. Para esos efectos hay un conjunto de disposiciones que uno debe resguardar, en términos de la cantidad de lodos que va a recibir, cómo van a ser estos dispuestos, qué porcentaje de humedad debiera tener este residuo y cómo debiera ser en estricto rigor manejado, porque el lodo es un problema en un relleno sanitario, le da inestabilidad y en consecuencia lo que nosotros debemos garantizar es que efectivamente las condiciones bajo las cuales este residuo sea dispuesto sean las apropiadas y que cumpla con las distintas disposiciones y normativas que están establecidas a ese respecto. Así es que de eso nosotros ciertamente nos compete hacernos cargo y dar cuenta de qué es lo que ha quedado establecido en la resolución de calificación ambiental o en las resoluciones de calificación ambiental respecto del manejo de lodos al interior de este sitio de disposición. Muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a citarlos nuevamente a otra sesión que va a tener por objeto responder consultas específicas que yo creo que quedaron muy pendientes, según me lo indican los parlamentarios integrantes de esta comisión. Pero les agradezco que hayan venido, ha sido muy útil su presentación. Gracias. Se ha cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.